por ahí quienes dicen que un buen acuerdo es aquel donde todas las partes salen insatisfechas. Pero independientemente de la satisfacción o no, es necesario siempre llegar a acuerdos. Acuerdos con los pares, acuerdos con los dispares, acuerdo entre amigos y acuerdos hasta entre enemigos. De hecho, la mayoría de los pactos trascendentales de la humanidad han sido entre partes contrarias. Por eso me gusta mucho esa frase del periodista John William Cook, que establece que un pacto entre facciones contrarias siempre será de mala fe, aunque sea conveniente. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio de comunicación asertiva, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para X y Facebook, @Z_Digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube, en Z Digital, en el playlist cada vez más cerca. Nuestro contenido del día. Presidente del Partido Reformista en Nueva York, Orlando Rosado, analiza el impacto del Pacto por la Democracia de 1994 hasta el día de hoy. Precandidato a diputado por la circunscripción electoral número 1 del Distrito Nacional, Charlie Mariotti Jr., dice no busca las cosas fáciles en política, por eso no aspira por Monteplata, sino por la capital. Y el cónsul general de República Dominicana en Los Ángeles, California, Alfonso Rodríguez, dice todos los cónsules dominicanos en Los Ángeles deberían ser cineastas, al tiempo que proclama a Luis Abinader ganador en primera vuelta, porque el pueblo dominicano no puede volver atrás al alcaponismo gubernamental. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, este jueves se conmemora un aniversario más, el número 29, de la firma del Pacto por la Democracia o Pacto por la Salvación de la Democracia, suscrito en 1994 entre el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Este acuerdo vino como respuesta, como resultado del tranque electoral que se dio en el proceso de 1994. Hay que recordar como antecedente que el doctor Balaguer vuelve al poder por la estupidez política del Partido Revolucionario Dominicano en 1986. Pero ya para el año de 1990, el doctor Balaguer le practica un fraude al Partido de la Liberación Dominicana, teniendo como candidato al profesor Juan Bosch. Y ya en el 1994 replica la acción con el PRD José Francisco Peña Gómez. El doctor Balaguer fue declarado ganador con apenas 1.67% más de los votos sobre el doctor José Francisco Peña Gómez. Ahí se habló del tema de los dislocados, de que votaron hasta los muertos, y eso creó una crisis tremenda. Al final se llegó a un pacto llamado el Pacto por la Democracia, que estableció una serie de elementos, tanto en el marco electoral como en el marco estructural de la República Dominicana, que perfilaron lo que fue el quehacer político de la República Dominicana hasta el día de hoy. Y algunos de los pactos o de los elementos que contuvo este pacto, primero fue el tema de la prohibición de la reelección presidencial consecutiva. Segundo, la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales. Y ahí fue que vino el primer proceso de cara al año 98. También ahí se estableció el tema de lo que era la doble vuelta electoral. Si uno de los candidatos no alcanzaba la sumatoria del 50% más uno de los votos. Y en el marco, eso en cuanto a lo electoral,
En el marco de lo estructural, ahí se estableció la modificación constitucional que dio como resultado elementos positivos, por ejemplo, como la composición o la estructuración del Consejo Nacional de la Magistratura. Pues a partir de ese momento fue que los jueces fueron seleccionados por este órgano constitucional. Anteriormente los designaba el Senado de la República. Pero también ahí se consignó lo que fue la condición de la doble ciudadanía, es decir, la comunidad del dominicano en el exterior, esa visión que tenía el doctor Peña Gómez desde lo que era nuestra diáspora, pues pudo ser vaciada en ese pacto y a partir de ahí fue que pudo venir el tema de que sin renunciar a la condición de dominicano, todo el nacido bajo el amparo de la égida de Duarte Sánchez y Mella también podía tener otra nacionalidad. Y también la consignación del voto del dominicano en el exterior, porque hacía a nuestra comunidad en el exterior un ciudadano igual al de acá, borrando lo que era el ciudadano de segunda y un ciudadano de primera. ¿Cuál es la importancia de la reflexión de este elemento? Varios temas sueltos. Primero, lo que es el manejo, y por eso decía esa parte de que cualquier pacto político entre facciones contrarias es de mala fe. Primero, el doctor Peña Gómez confió y se dejó arrastrar por la emotividad en el marco de la firma del pacto que le presentaron. ¿Por qué? Porque es bien sabido por todos que el primer acuerdo que se planteó era de un 45%. 45% más uno, no 50%. Y esa firma, cuando se le presentó delante de toda la opinión pública nacional, fue de 50 más 1. Dios perdone a las mentes traicioneras y arteras que abusaron de la nobleza de ese hombre y cuando pactaron 45, le mostraron un documento de 50 al cual él tuvo que firmar frente a todos. Segundo, el tema de que el Partido de la Liberación Dominicana, y eso fue una jugada estratégica de los entonces jóvenes que estaban en el PLD, de colocar el 50 y en la doble vuelta electoral, porque eso rompía con el bipartidismo en República Dominicana. Fíjense que históricamente los antagónicos fueron el PRD y el Partido Reformista, porque como era mayoría simple con la concentración de la militancia, era suficiente el que más saliva tuviera, más hojadras comería. El que más gente tuviera, con su mayoría simple, ganaba. Pero con un umbral de un 50% y un umbral tan alto, más uno, a partir de ese momento había que concertar. Y en ese caso, el partido que tenía mayor capacidad de concertación por ser menos radical, más abierto y más permeable era el Partido Reformista que estaba en el gobierno. Y así el PLD pudo pactar y así fue que Leonel Fernández llegó a la presidencia. Otro elemento importante es que a partir de ese momento la concepción de la militancia dura de los partidos se borró. Porque ya los militantes de uno y de otro partido tenían una doble condición o una condición relativa, ya que en una primera vuelta podrían tener una postura, pero en una segunda vuelta podrían tener otra. ¿No me lo creen? Recuerden que en la primera vuelta de 1996, muchos reformistas que estaban con Jacinto Peinado o apoyaron a Jacinto y otros que no necesariamente estaban con él se quedaron rezagados. Pero en la segunda vuelta electoral, todos los reformistas juntos con PLDistas en su mayoría votaron por Leonel Fernández. Y en la construcción de esa mayoría, entonces vino la derrota de Peña Gómez. Pero otro tema importante ahí, y es que a partir de ese momento y esa condición, la República Dominicana entró en un proceso en donde los gobiernos han tenido que electoralizar tanto la gestión gubernamental como el presupuesto de la nación. Fíjense que los partidos, en este caso el PLD, el que más tiempo ha durado más con una gran concertación de fuerzas, en donde cada voto, cada porcentaje significa el nivel de importancia. ¿Por qué? Porque si usted no le daba su pedacito a Luis Acosta Moreta el Gallo, si usted no le daba su pedacito al del PUN, si usted no le daba su pedacito al del PAN, cada pedacito de eso sumaba un todo que no le permitía llegar al 50 más 1. Entonces, al final, la reflexión sobre esto es hasta dónde le ha convenido a la democracia dominicana que ese pacto por salvar la democracia o pacto por la democracia ha generado un nivel de clientelismo aceptado en concertación mucho mayor que el que existía antes y que lejos de tener la posibilidad de que los partidos
tuvieran mística de gobierno. Por ejemplo, en Brasil, lo que es izquierda es izquierda, lo que es ultraderecha, y el que es centro, pero tienen criterios muy definidos. En España, y lo que acabamos de ver en las elecciones, lo que es izquierda, lo que es centro y ultraderecha. Pero en República Dominicana, a partir de ese umbral, prácticamente todos los partidos son lo mismo, porque no importa el tema del contenido, ni la mística, ni la reflexión de políticas públicas en función de ideologías para gobernar por el bien de la gente. Lo que importa es construir mayorías para ganar electoralmente. Y eso a la democracia, creo yo, no le conviene para nada, porque no es un reparto de bienestar para la gente, sino un reparto de bienestar para los políticos y empresarios para construir mayoría que nada le sirve al colectivo. Reflexionemos sobre este tema, pero con esto iniciamos nuestro contenido del día, toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En esta oportunidad y en ocasión de el aniversario número 29 de la firma del Pacto por la Democracia en 1994 entre el Partido Reformista y el PRD, contamos con la participación de nuestra comunidad del dominicano en el exterior en la persona del presidente del Partido Reformista en la ciudad de Nueva York, Orlando Rosado. Hermano, bienvenido a tu espacio. Gracias, Michelle, por invitarme al programa en este momento, donde se cumple este aniversario del Pacto por la Democracia entre el Partido Reformista Revolucionario Dominicano. Orlando. En esos momentos, dímelo. Orlando, como viviste esa parte de aquel proceso, quisiéramos rescatar de tu parte qué significa hoy, a casi 30 años después de la firma de ese pacto, el impacto para República Dominicana de este acuerdo. Este acuerdo trajo consigo la unidad entre todos los partidos, es lo primero. Y lo segundo, que después que existe el 50% más uno, ya casi los mismos votantes ya no son de un solo partido, sino que un votante forma parte de 2 y 3 partidos. Y tú ves que ya la masa oscilante que oscilaba entre un partido y otro, ya esa masa oscila en 2 y 3 partidos. ¿Qué significa eso hasta ahora? Que la unidad partidaria entre los mismos partidos se ha hecho común y ya no existe ese conglomerado de personas en una banda y en otra banda. En adición, recordamos que a partir de ahí, y buen punto el que das, no solamente se da ese tema de las preferencias políticas que migran en virtud de las vueltas electorales, pero se dice que el pacto originalmente que se acordó fue de un 40+1 y que después se elevó a 50+1. ¿Qué hay de cierto en esto? No, Peña Gómez pedía 40+1, pero entonces Balaguer le dijo que no, y en vista de que no le dijo que no, él pidió 2 o 3 reivindicaciones. Una de ellas ya fue el voto del dominicano en el exterior que se dio, y hubo otra reivindicación que no recuerdo ahora, pero entonces ahí fue que él entró el 50+1, porque sabía que si le ponía el 40% más 1 a Peña le ganaba en todas las elecciones. Y por eso es que viene la segunda vuelta. 50+1, y si usted no llega, viene una segunda vuelta. El tema de las reivindicaciones, ahí estuvo el 50+1, ahí estuvo el Consejo Nacional de la Magistratura, ahí estuvo la doble nacionalidad, el voto en el exterior y todas esas reivindicaciones. Ahora bien, hubieron 4 o 5 reivindicaciones que se cumplieron en base a ese acuerdo. Ahora bien, Orlando, desde la óptica de tu condición de dirigente político, ¿cómo tú entiendes que esto afectó o convino al Partido Reformista? Al Partido Reformista, yo te voy a decir que no le afectó mucho. Lo que no ha afectado a nosotros como partido, no te lo mando a decir a nadie, es la misma negligencia de los reformistas al estar fuera del gobierno
y buscar prebenda en los otros partidos ha hecho que merme el partido. Ya vemos que el Partido Reformista ha cambiado en base a la mayoría de sus dirigentes, porque todos están nombrados en otro partido y le ha mermado en muchos aspectos esa parte. En sí a nosotros no convino, aunque al país, no te puedo decir que ha convertido, porque hay más democracia, hay más representatividad y por ende hay un flujo de personas que se va del lado opuesto y así se determina un verdadero gobierno que no sea de un solo lado. Finalmente, Orlando, y ahí justamente iba nuestra pregunta, ¿a la democracia dominicana le habrá convenido el tema del 50+1 y la doble vuelta electoral, toda vez que ahora hay que electoralizar los presupuestos y los gobiernos para lograr construir esa mayoría enorme de un 50+1? ¿No era mejor antes? Oye, eres mejor antes, porque ahora el gobierno tiene que invertir el doble en una segunda vuelta. Entonces esta segunda vuelta significa doble gasto para la Junta y doble presupuesto para los partidos. En sí, a los partidos no les conviene una segunda vuelta porque no existe el fondo necesario para mantener una segunda vuelta y el país invierte más en su selección de sus candidatos. Al país es que no le conviene eso de una segunda vuelta. Orlando Rosado, presidente del Partido Reformista en Nueva York, gracias por haber participado con nosotros en ocasión de este aniversario más de la firma por Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez del Pacto por la Democracia. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla de Monteplata, tiene que hablarse necesariamente de referentes políticos. Uno de ellos es Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el ejercicio de Charlie ha tenido una extensión en su mejor versión. Y es que resulta que su hijo también hace política. Lo único es que la hace no en Monteplata, sino que la hace en el Distrito Nacional, en la demarcación número 1. Él está en su condición de dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a diputado por esta importante demarcación electoral. Con nosotros, Charlie Mariotti Jr. Hermano, bienvenido a su espacio. Khalil, hermano, muchísimas gracias. Feliz de estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias por recibirnos en tu espacio. Qué bueno que así sea. Charlie, ¿qué te motiva a aspirar a la diputación en la demarcación número 1 de la capital? Y cualquiera pudo pensar que pudo ser más fácil para ti en Monteplata. Sin lugar a dudas, yo creo que sí, que podía ser más fácil, pero yo no me metí en política para hacer las cosas fáciles. A mí siempre me ha llamado la atención, tengo una vocación de servicio inculcada obviamente por mi padre, por mi familia, que siempre ha estado de la mano con los que más lo necesitan. Yo decido aspirar a ser candidato, porque ahora estamos en la etapa de las precandidaturas por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, porque aquí nací, aquí me crié, aquí fui a la escuela, aquí fui a la universidad, aquí me congrego, aquí tengo mis amigos. Es la demarcación de la cual soy parte y es la que aspiro a representar porque es la que quiero ver mejor, es la que quiero ver avanzar, es para la que quiero una nueva temporada. Quiero ver avanzar, quiero ver mejor, quiero ver crecer. La demarcación electoral número 1 de la capital es la de mayor poder adquisitivo y es donde la mayoría de agencias gubernamentales intervienen. Entonces, ¿cómo pudiera mejorar, avanzar y crecer esa demarcación electoral a partir de una diputación de Charlie Mariotti Jr.? Mira, eso todo que dices es cierto, Khalil, pero también es la demarcación que genera más del 65% del PIB de la República Dominicana. Aquí están las principales empresas también. Sin embargo, la alocación de recursos no se hace de la misma manera. Solamente hay que salir a las calles para ver que hay muchas obras de infraestructura que necesitan una mejoría. Entonces, yo quisiera desde el Congreso Nacional tratar de representar a la gente, de escuchar sus necesidades, de llevarlas a los pasillos del Congreso y de convertir esas necesidades en realidad. ¿Por qué? Porque creo que como legislador
el principal rol que tenemos es el de representar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos con el congresista norteamericano Charles Angel. Trabajé en su oficina legislativa de Washington. Lo hice a través de un proceso de aplicación larguísimo, súper tedioso. Conseguí un fellowship y allá fui y pude ver la manera en que los representados le exigen a sus representantes. Y para mí eso me cambió la forma de ver la política, porque quiero hacer una gestión cercana a las personas, tratar de visibilizar sus necesidades, y por eso estamos haciendo un periplo, agotando este proceso, escuchando a la gente, haciendo los levantamientos para llevar al Congreso no las necesidades ni las pretensiones personales, sino la de nuestra demarcación. Yo creo que aquí se necesitan más infraestructuras deportivas en los barrios, en los sectores del Distrito Nacional. Es evidente el declive de las instalaciones deportivas y se necesita que se haga una inversión mucho más grande para que los centros deportivos, para que los clubes deportivos se conviertan en el epicentro de las demarcaciones, porque el que está en deporte no está delinquiendo, el que está en deporte está aprendiendo aptitudes que te van a hacer exitoso en la vida, porque tú aprendes a ganar, aprendes a perder, aprendes el trabajo en equipo, aprendes la importancia de confiar en los demás, pero también aprendes a ser una persona confiable, y todas estas son cosas que te hacen mejor ciudadano, y son los pasos, pequeños pasos que yo quisiera ver implementados aquí en el Distrito Nacional, porque si bien es cierto que una curul en el Congreso Nacional no te permite realizar quizás los cambios esenciales que necesita una sociedad, sí te permite visibilizar los principales problemas de tu sociedad y convertirte en ese brazo ejecutor de esas necesidades. Hay algo que me llama la atención, y antes de entrar en lo que son las funciones fundamentales de un legislador, quisiera conocer un poco más del pensamiento de Charlie Mariotti Jr. como aspirante a representarnos a todos acá en la demarcación número 1 del Distrito Nacional, y me explico. Por ejemplo, recientemente Ángel, esta misma semana, dio a conocer un estudio de Latinobarómetro que establece una reducción en lo que es la aprobación popular del sistema democrático y un aumento del autoritarismo en República Dominicana. ¿Cómo evalúa Charlie Mariotti Jr. esa realidad? Lo vi, para mí fue bastante preocupante, Khalil, porque es una tendencia que venimos viendo hace ya unos años en Latinoamérica. Decía el profesor Juan Bosch que los fenómenos latinoamericanos llegaban a República Dominicana unos años más tarde. Y yo creo que esa es la realidad. Pero me preocupa porque la democracia es mi método de gobierno o mi modalidad favorita, porque aunque es la más o la menos imperfecta, es la única que no te hace tenerle miedo a quien gobierna. Entonces, por eso creo que es el método idóneo. Entonces, nosotros como sociedad tenemos una democracia que nos ha costado demasiada sangre, sudor y lágrimas. Creo que la sangre derramada por los patriotas para que podamos tener la democracia de la que hoy gozamos no sirvió solamente para ensuciar las aceras de las calles dominicanas, sino que sirvió como abono para que nosotros, las nuevas generaciones, no seamos indiferentes ante lo que vemos pasando. La realidad es que los partidos políticos, los políticos, han defraudado a gran parte de la sociedad, y creo que por eso se evidencia en las encuestas cuando vemos que el partido mayoritario ahora mismo en la República Dominicana es ninguno. Hay más personas que no se sienten representados por un partido político que las personas que se sienten representados por un partido político. Y la realidad es que eso es preocupante, porque cuando vemos el caso de lo que pasa en países que han acudido a, digamos, a autocracias, a métodos que no van de la mano con la acepción y el comportamiento y el cariño de la mayoría, vemos las grandes problemáticas que esto ha generado. Por ejemplo, te pongo el caso de El Salvador, donde se hace una comparación de Nayib Bukele con Hugo Chávez en un momento. ¿Qué pasaba en Venezuela, como está pasando en El Salvador ahora? Cuando se logran transformaciones, cuando se hacen grandes cambios, hay personas que están dispuestos a ceder derechos fundamentales, hay personas que están dispuestos a hacerse de la vista gorda. Sin embargo, cuando ya pasa la euforia, pasa el momento y los cambios no son tan trascendentales y se quiere hacer un cambio de gobierno, cuando esos gobiernos han llegado a permear todos los ámbitos de la sociedad, cuando tienen los poderes judiciales, cuando tienen los poderes legislativos, cuando han logrado abrumantes mayorías conseguidas básicamente con la imposición de criterios, de la visión de una sola persona, se hace muy difícil poder elegir democráticamente a otra persona para que gobierne esta sociedad. Lo vemos con Maduro y posiblemente lo veremos en El Salvador. Sin embargo, mi querido Charlie Mariotti Jr., con el tema del concierto de voluntades y no unipersonal, hemos tenido que en República Dominicana, si bien es cierto hay un crecimiento económico, ha habido un crecimiento de la inequidad, ha habido un crecimiento de la inseguridad, ha habido un crecimiento de la exclusión. ¿Cómo pudiéramos compatibilizar el sistema democrático contra una mayoría que está desprovista de todo ante una minoría que no le falta nada?
Yo creo que eso es lo que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad hacía referencia, como el 1% tiene lo que el 99% le falta. Eso estamos viéndolo en todo el mundo, Khalil, y el precio de la desigualdad es ese, la pérdida de confianza en las instituciones, en un modelo de gobierno que se prometió que iba a ser el de los grandes cambios, y sin embargo hemos visto cómo se ha perpetuado este nivel de desigualdad y quizás en países como el nuestro hasta se ha exacerbado. ¿Y qué va a hacer el diputado Charlie Mayorti Jr. en este sentido? Mira, yo creo que a nosotros lo que nos toca como generación es visibilizar, tratar de crear las medidas para que la riqueza se distribuya de mejor manera, tratar de crear oportunidades. No puede ser que los jóvenes dominicanos, las únicas oportunidades que entienden que tienen, sean las de salir del país. Eso a mí me tiene bastante compungido. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de fomentar una ley de pasantías pagadas, pero también tenemos que quizás retomar la conversación de la ley de primer empleo, porque se les exige a los muchachos, se les exige recién salidos de las escuelas, sin una educación técnico-vocacional como se hace en otros países, que tengan experiencia laboral para entrar al mercado. Y eso lamentablemente es imposible y se complica bastante cuando tenemos como sociedad visibilizando modelos de éxito que lo han conseguido quizás de la única forma que les ha sido posible, pero no de la forma en que uno quisiera para sus hijos, en que uno quisiera para sus familias. ¿Por qué? Porque entendemos que ese éxito es efímero, que no es duradero, que no tiene fuertes cimientos. Un éxito cimentado en educación, un éxito cimentado en aspiraciones de progreso, en aspiraciones de echar el pleito aquí en República Dominicana, es lo que tenemos que construir, y a eso aspiro en mi época, en mi proceso de representación en la Cámara de Diputados. Ciertamente, Charlie, tú tienes un marco propositivo y una concepción clara, una visión de tu capacidad y de tu propósito como legislador. Pero para hacer eso posible tienes que ganar el proceso. ¿Cómo están los esquemas dentro del PLD? Sobre todo que ese voto preferencial te hace competir con tus propios compañeros. Sí, por el método de Hon, yo digo que el método de Hon es lo más parecido a la Fórmula 1. Porque en la Fórmula 1 tú solamente compites verdaderamente con tu compañero de equipo, porque es el único que anda en un vehículo igual que el tuyo. Así entonces, tus habilidades como conductor, tú las demuestras solamente ganándole a tu compañero de equipo. Todos los otros están compitiendo entre ellos y el que tenga el mejor vehículo, bueno, será el que resultará ganador. Pero en este proceso, el Partido de la Liberación Dominicana, que está en un proceso de reconstrucción franca, donde están emergiendo nuevos liderazgos, nuevos rostros, nuevas ideas, creo que ha elegido el método más idóneo para decidir quiénes serán los candidatos que van a ir en la boleta en cada demarcación. Este será el método de encuestas. Estamos ahora recorriendo toda la demarcación. Hemos visitado casa por casa, sector por sector, escuchando a la gente, llevando nuestras propuestas, y entendemos que estamos en una buena posición para ser uno de los 6 que va a representar al Partido de la Liberación Dominicana en este proceso. En este momento final, entonces, querido hermano, a esa población dominicana que te ve y te escucha por la Z101, un mensaje de exhortación de por qué preferir, sancionar, votar en las encuestas por Charlie Mariotti Jr. como su diputado candidato en la circunscripción electoral número 1 de la capital. Creo que llegó el momento en la República Dominicana y en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional de una nueva temporada. Necesitamos más representación, necesitamos personas que estén dispuestas a dar un paso enfrente, a trabajar para construir la sociedad que queramos. Necesitamos nuevas propuestas para el deporte, para la salud preventiva, para la educación. Necesitamos nuevas propuestas, sobre todo para la educación vial, también para la obligatoriedad de la enseñanza de educación vial en nuestras escuelas. Tenemos grandes sueños que queremos concretizar y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Directo amigo, gracias por haber participado. Hemos conversado con Charlie Mariotti Jr., aspirante a diputado por la circunscripción electoral número 1 del Distrito Nacional. Llévatelo, Francis.